Buen día, ¿cómo estás? A los tiempos. Gracias muy bien por el espacio. Y como te venía comentando la vez pasada, oye, es importante un poquito dentro del proceso de madurez organizacional, hablar un poquito, yo diría más que fenómeno, hablar algo en común que tenemos las organizaciones, tanto en Perú como en Latinoamérica, y sobre todo las que llamamos emprendedoras, y que según estadísticas estamos de manera específica en Perú por el 80%, ¿no? De que la mayoría de negocios son que tienen origen de un emprendimiento individual o familiar. Entonces, sobre eso quiero enmarcar un poquito la conversación y en tu experiencia ejecutiva. Sobre todo el contador, el financiero, ve que finalmente es cómo se debe reflejar una organización. Los números que nos dicen el comportamiento o el nivel que está en la organización. Porque normalmente en el mercado del emprendimiento, las empresas que crecen pasan de pequeñas empresas a medianas empresas y luego a grandes empresas. Lo que les identifica o lo que tienen en común al inicio de sus primeras etapas es que el crecimiento es muy emocional. Un movimiento comercial, pero no un movimiento tangible que te indique que realmente cómo estás como organización. Para empezar, me gustaría un poquito tus comentarios, cómo tú ves, posiblemente yo esté equivocado, pero tú que siempre has visto los números, o que siempre en tu experiencia, si estoy en lo correcto, o cómo tú en estos años que has trabajado, ¿cuál es el común denominador? ¿Y cuál es también ese punto de inflexión que tienen las organizaciones, de las que avanzan, de las que se estancan o de las que se quedan ahí? ¿Qué tal? Hola Jenna, gracias por la invitación. Bueno, sí, con la experiencia que he tenido en mi rubro, tanto el financiero como contable, sí, las empresas, casi el 80% de las empresas tenemos este problema, creo yo. Creo que es un problema de crecimiento, ¿no? Tanto porque han trabajado en base a lo que ellos creen, lo que sus padres, abuelos le han inculcado, pero la empresa en sí de un día para otro también puede crecer, ¿no? Y uno de los temas principales, creo yo, que es el desarrollo de organización, ¿no? El crecimiento organizacional. Yo diría, disculpa de corte, podríamos ir hablando de una palabra inculcando, deberíamos ser fortalecimiento organizacional más que reorganización, ¿no? Okay. Sí, tienes razón. El reforzar la empresa en una organización es muy importante, ya que las empresas se quedan a veces estancadas por ese tema, porque algunas empresas no quieren seguir, porque tienen este miedo o no quieren fortalecer esa parte importante, entonces se quedan estancadas, pero buscan algunas, debemos llamar por acuerdos comerciales, algunas tienen esa facilidad de poder crecer, pero no lo hacen porque no intentan ser mejores, ¿no? Eso significa, yo creo que ahí, más que darme la razón, estás identificando y afianzando lo que comúnmente llamamos en este proceso de emprendimiento, que nos enfocamos primero en generar flujo, o sea, dedicarnos a vender, pero no nos dedicamos a crecer organizacionalmente. Que si bien es cierto, eso es importante, una empresa no se podría sostener si es que no vende, pero finalmente entramos en un ciclo infinito de solamente tener un solo foco de la organización. ¿O me estoy equivocando? Es correcto. O sea, algunas empresas cuando crecen generan este flujo nada más. Piensan hacer un flujo de efectivo en la cual rotan, pero no ven utilidad. A eso quiero llegar, que no ven utilidad. Piensan que rotando el efectivo todos los días, piensan que están ganando cuando no le están ganando. Y ahí complemento ahí. Entonces, ¿qué es lo que estamos identificando? Estamos imitando un síntoma, que creer que tener dinero, finalmente dice estoy ganando. No, en realidad estoy rotando dinero que posiblemente sea de la empresa o del mercado, porque puede ser del proveedor, puede estar en el cliente. Pero realmente no estamos viendo el valor organizacional, que es lo que debemos tener. La rentabilidad no solamente es monetaria. Es correcto, como bien dices, la realidad no solamente es monetaria, y el flujo hace que las personas que crecen en la empresa o con su empresa tengan ese flujo, pero no tienen los estados financieros que en realidad te indican
los indicadores de gestión, que tienes una rentabilidad estable, tienes un margen comercial estable, o simplemente estás rotando el dinero. Entonces las empresas no se dan cuenta de eso, o los gerentes que crecen, las micro, pequeñas empresas, no se dan cuenta de ese resultado. ¿Por qué? Porque manejamos contabilidades a veces externas, que solamente lo utilizamos para declarar. Contabilidad tributaria. Correcto, contabilidad tributaria. Correcto, la contabilidad tributaria, que solamente piensan que la contabilidad es declarar impuestos. O decir, bueno, voy a comprar más, en las empresas comerciales sucede esto, ¿no? Voy a comprar más para no pagar impuestos, y compro más este mes para que el próximo mes no pago IGB. Y así sucesivamente van comprando, y estos normalmente las empresas comerciales lo utilizan mucho. Porque las empresas grandes, estamos hablando de empresas grandes, a las MIPES o a las pequeñas empresas hacen acuerdos comerciales de compra. Quiere decir, mientras más compras, más... te incentivos, supuestamente. Incentivos. Entre comillas, ¿eh? Ajá, entre comillas, tienes, ¿no? Eso sucede mucho con las empresas grandes, con las MIPES, y esto hace que las empresas tengan ese flujo de dinero. Compran y venden, compran y venden, compran y venden. Y hacen comprar más en meses para no pagar impuestos. Más que todo el IGB, ¿no? Porque la renta sí se paga de por sí mensual por cada venta, pero hacen ese proceso, ¿no? Y piensan que tienen rentabilidad cuando no la tienen. Y entonces, y más aún cuando no tienes una herramienta de gestión que te ayude a ver tus estados financieros de manera mensual. Ahí, Jay, discúlpame te corte. Antes de llegar un poco a la tecnología como medio, 3 cosas que tú como financiero, como contador experto en este proceso que has pasado por diferentes organizaciones, 3 cosas que tú crees, porque hay una variable que hemos visto, que es la comercial, que todos hacen, que es importante, todos se pierden. Si yo no vendo, no puedo pensar en armar fortalecer una organización. Primero tengo que tener un mercado, es correcto. Variable 1, generar ingresos. Si hablamos de 3 variables, yo siempre digo, oye, tienes que controlar 3 cosas siempre. Lo que vendes, que es lo que te da razón de existir en principio, pero más que vender bien, yo creo que es gastar bien, ¿no? Entonces, estas 3 variables, la comercial, las otras 2, ¿cómo crees en tu experiencia? Porque tú ves números y ver la performance de un negocio. ¿Cuáles crees que en este tipo de empresas se debe fortalecer? ¿Qué controles? No sé, el gasto, el costo, los inventarios. ¿Cuáles cosas crees que son elementales? Que obviamente, pero digo, de lo que vendo estoy seguro, porque la mayoría, todos venden. Pero ¿qué es lo que se debe fortalecer de los otros elementos? Uno de los elementos de las empresas comerciales es el inventario, porque es en base a eso que puedas vender, ¿no? Esa es la rotación que tienes a diario. Y es lo que menos le toman atención muchas veces, ¿no? Y es lo que menos toman atención, ya que ahí está tu utilidad comercial, ¿no? Entonces, correcto, si no manejas muy bien un inventario y no sabes cuánto te cuesta, a cuánto lo vendes y cuánta utilidad vas a tener de eso, sigue los gastos recién operativos que tengas de la empresa. Entonces, si no sabes el margen de ganancia en ese estándar, entonces no puedes decidir bien qué es lo que puedes gastar. Entonces la mayoría de las empresas pequeñas que crecen piensan que al tener solamente la utilidad comercial... Pero una utilidad con un concepto equivocado, ¿no? Porque... Se podría decir que sí. A ver, dime si estoy en lo correcto. Porque normalmente cuando las empresas comerciales ven, yo compro a 10 y lo vendo a 15, piensan que están ganando 5. Es correcto. Pero entonces, no se dan cuenta que hay un grupo... Y que están ganando y realmente no están determinando bien el costo, y finalmente esos 5 puede convertirse en -2, -3 más bien. Es correcto tu apreciación, porque como dices, pueden tener ese 5, pero no saben saben lo que hay detrás, pero no lo consideran. O sea, sí saben que hay personal de distribución, hay personal de logística, hay personal administrativo que tienes que pagar, ¿no? Pero no se dan cuenta que ahí termina el estado financiero todavía, ¿no? Que todavía falta el gasto operativo. Que eso no es utilidad todavía. Eso no es utilidad. Entonces, desmitificar el concepto en las empresas que el margen comercial es utilidad, y eso no es utilidad. Eso no es utilidad de la empresa, ¿no? Por así decirlo, no es utilidad de la empresa. Entonces, este problema tienen todas las empresas, que como es el 80%, como dijiste al principio, que crecen, ¿no? No saben esa
esa evolución y cuál es la utilidad que realmente ganas, porque mientras vas creciendo, necesitas más personal. O sea, mientras más vendas, necesitas más personal detrás. Entonces, y ellos siguen pensando que ese 5 es la utilidad. Entonces, ahí tenemos ya el factor 2 o variable 2, como le llamemos. Controlar el costo del inventario. Y ahora tú le agregaste la tercera variable, que es, oye, ¿qué recursos intervienen en este proceso de gestión comercial? Que también forma parte finalmente para completar ya lo que hablemos, podemos determinar y hablar qué tan bien le va a la empresa, qué tan eficiente estoy haciendo, qué tan bien estoy gastando para poder vender, ¿no? ¿O me estoy equivocando ahí? No, claro, es correcto ahí, porque de acuerdo a eso, de acuerdo a la última parte, que es los gastos operativos, administrativos, todo lo que incluye después de lo comercial, te va a dar ese flujo correcto o la información de cuánto activo tienes para poder seguir invirtiendo, ¿no? Es de acuerdo a esa utilidad, ¿no? No es solamente, o sea, creo que los microempresarios o pequeños empresarios piensan que solamente es, como te dije al principio, declarar. No es declarar, simplemente es saber la realidad de tu empresa con los estados financieros y los ratios de gestión financiera, ¿no? Buenazo. James, y hay un poquito, habíamos hablado de la base, puede decir, una organización, que es común, y literalmente la visión de gestión está enfocado, es una visión más a la defensiva, ¿no? Estar con una estrategia oye, ¿cómo hago para pagar menos impuestos? ¿Cómo hago para gastar menos? Finalmente, mi rentabilidad está, como tú decías al inicio, mientras menos impuestos pago, significa que me está yendo mejor. Y es todo lo contrario, ¿no? O sea, confundimos la eficiencia con la estrategia tributaria solamente, ¿sí? Entonces, pero hemos hablado de todas las cosas que debería tener, de esas 3 factores o 3 variables que debería controlar en principio una organización en crecimiento para poder pasar a un siguiente nivel, que es el fortalecimiento empresarial. Y fortalecimiento no significa solamente controlar esas 3 cosas, pero también es incorporar herramientas para que te vuelvas eficiente. En tu paso, en tu experiencia, por ejemplo, hablando ya de términos de herramientas y incorporemos a la tecnología, que es tan significativo para que las empresas rompan esas barreras que antes no los podían hacer. Hace 10 años teníamos tecnología limitada, vamos a llamarlo así, donde a las justas las pequeñas empresas podrían invertir, además de limitada, cara, inaccesible casi, y ha evolucionado. Ahora hablamos de smartphones, hablamos del mundo web. Entonces, ¿cómo tú crees que las organizaciones han ayudado en tu experiencia? Por ejemplo, antes, estas empresas en crecimiento, ¿cómo se manejaban? Y les dificultaba justamente también por las limitaciones del mercado, el entorno, de incorporar tecnología que realmente les haga crecer. Le llamemos la tecnología a través de soluciones, porque las soluciones no solamente son de gestión, sino que tan versátil te hace como organización. Entonces, y ahora, por ejemplo, tú en tu experiencia reciente que has tenido en empresas, que ha habido tecnología realmente que les da valor, que les ayuda a crecer. El antes y el después, ¿me podrías ahí un poquito comentar? Claro, claro que sí. Mira, he estado en varias implementaciones de sistemas. Como dices, antes era un poco más riguroso y más difícil, y en este caso... Y más caro, ¿no? Más caro. Y más caro. Más caro poder implementar un sistema. Pero yo sigo entendiendo que los microempresarios y grandes empresarios, cuando van creciendo, piensan que todo es por lo que la ley tributaria te pide, tienes que poner algo. El enfoque. Entonces le digo, antes no había un sistema de facturación, que ahorita hay por todos lados, ¿no? Y obligado, ¿no? Porque ahora, como la empresa se siente obligada a hacerlo electrónicamente, los micro o grandes empresarios lo tienen que hacer. Porque si no hubiera una obligación, creo que no lo harían. Entonces ellos siguen aferrándose que si solamente existe una ley, hay que hacerlo. Exacto. Si no, no lo hacen. Pero lo que no entienden, que al tener una herramienta eficiente, así como lo que actualmente tenemos, y hay muchas herramientas que te facilitan y te apoyan para tener Perdóname que te corte ahí. Por ejemplo, tú has conocido antes hablar en temas nacionales de sistemas contables, Concard, StarSoft. También has visto temas de SAP. Ahora, por ejemplo, me has comentado que has visto soluciones como Odoo Enterprise que ayudan mucho. ¿Cómo tú ves haciendo un
así un pequeño comparativo y qué tan importante es que el equipo que te ayuda, que te lleva en ese camino, deba entender y ayudarte más allá del sistema. Viendo sistemas anteriores con el que he visto actualmente, que es el Odoo Enterprise, una gran diferencia, ¿no? Fuera de la implementación, que es un poco más riguroso, son módulos distintos. El actualmente sistema que se maneja en nube, que es el Odoo, te facilita muchas cosas fuera de los reportes que te puede dar y te puede facilitar. Te facilita herramientas hablemos de versatilidad, sí, ¿no? Es bastante versátil porque en sistemas anteriores casi la información los tienes que descargar y de ahí crear tu dashboard. No, yo diría, y yo te agregaría incluso, en realidad el dueño de la información es el área de TI. Exacto, es correcto, lo que tú dices es correcto. El dueño de la información es el área de TI. Porque tienes que pedirle algo a TI para que tengas un reporte. Y ahora tú mismo creas tu reporte. Con esta nueva herramienta uno puede crear su propio reporte, puede originar su propio reporte, ¿no? A lo que uno entiende, porque un personal de TI puede tener sus conocimientos de TI, exacto, pero no tiene sus conocimientos tributarios, no tiene sus conocimientos financieros, no tiene sus conocimientos administrativos, no tiene su conocimiento comercial, no tiene sus conocimientos de gestión. Exacto. Entonces, al TI solamente le dices, oye, necesito A, y él te hace A. Exacto. A sistema. Pero con este sistema tú puedes crear tu A. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, la herramienta de gestión es muy importante para tener resultados y hacer cambios o, gestionar mejor tu empresa con resultados al día. Y ahí aprovechando, ¿tú qué crees que tan importante, por ejemplo, al implementar soluciones? Porque aquí empezamos hablando de las empresas en crecimiento, en emprendimiento y todo el tema, y ahora terminamos hablando justamente de cómo fortalecer una empresa, porque no es que venda más, el tema acá, es fortalecerlo, no es reorganizarlo, yo diría es fortalecerlo. Me diste la razón en tu experiencia, porque tú eres el que ve los números, yo no. Pero qué tan importante, aparte de la tecnología, es que alguien te acompañe, porque imagínate, implementar una solución grande significa que las empresas tienen que tener un data center, un área de TI. Ahora ya no es así. Todo el conocimiento está disperso en los ejecutivos de la organización con una herramienta adecuada, pero qué tan importante también es que te acompañe un equipo, el que implementó o el que te acompañe en el tiempo a crecer. ¿Qué es lo que tú, en tu experiencia, qué es lo que resaltas o lo que deberías pedir ahí? ¿Cómo cambió el mundo en respecto a eso? Como te digo, con esta herramienta es más flexible para el usuario. Uh-huh. Te da por decirlo, una satisfacción de no estar esperando que una persona de TI te dé un resultado a través del tiempo y estar trabajando con él al lado, cuando esta herramienta te apoya mucho como usuario. Okay. O sea, tú mismo das tu resultado, tú buscas tu resultado de acuerdo a la necesidad que tienes, ¿no? Correcto. Es lo que creo que actualmente a antes ha cambiado mucho, ¿no? Y los equipos que acompañan en las implementaciones, por ejemplo, en tu experiencia que has tenido último, ¿cómo tú crees qué tan relevante? Porque ya no se necesita saber solamente la parte técnica, sino que te acompañen realmente en esa parte de negocio que tú necesitas, ¿no? ¿Cómo lo has visto ahí? En el caso yo lo vi un poco mejor porque nos han ayudado en esta implementación. Claro que cada implementación que tú inicias, tienes que tener el apoyo de la persona que conoce el sistema, ¿no? El equipo de TI que está... Y tiene que ser multifuncional, de hecho, ¿no? Es correcto, tiene que ser multifuncional. Y el equipo tiene que estar de apoyo siempre, ¿no? Por el momento, ya el equipo de TI como que queda en ciertos momentos, ¿no? Sí. No es que todos los días necesitas de un TI para estar dándote respuestas, sino en momentos que sucede algún problema, no sé, que el sistema no da de nada y no sabes de dónde. O algo nuevo también. Algo nuevo de implementación, ¿no? Como cuando van creciendo las empresas, van necesitando de un módulo más, una información más, o cómo sacar un reporte más, ¿no? Es de acuerdo a la necesidad de la empresa que vas requiriendo más información para poder tú gestionar una empresa. Eso significa que se ha roto mucho el esquema en tu experiencia con los implementadores, de no tener solamente soporte técnico como se necesitaba antes, sino ahora tienes personas que te ayuden a dar valor
para fortalecer, en este caso, el proceso de la organización, ¿no? Eso es lo que puedo entender. Sí, es correcto. Como digo, dejas de lado un gasto, digamos eso, un gasto de TI, Exacto, cuando puedes invertir exacto. en otra área comercial, si Exacto. en el caso lo necesitas, administrativo, si en el caso necesitas, para que te den mayor flexibilidad, rapidez de informes. Buenísimo, James. Espero verte en otra oportunidad, de verdad. Gracias por todo el feedback. A mí me quedan grandes lecciones, te lo digo, de no ver la tecnología como una herramienta operativa de soporte, sino que va más allá. Es tener plataformas que te ayuden a fortalecer tu negocio, empezando por lo individual de las áreas, y que está a la mano de todos ahora. La diferencia es cómo estamos enfocando las organizaciones para poder crecer. Tenemos las mismas herramientas que puede tener cualquier corporativo, el tema de acá. La diferencia, como tú dices, empezamos que tiene que la decisión de querer fortalecer, dar ese paso y no seguir en el ciclo de vender y declarar al ente tributario, ¿no? Vemos acá. Sí, bueno, ¿Qué conclusiones hay para cerrar? Yo creo que una de las conclusiones es base como persona y como empresa, si quieren seguir creciendo y fortalecer, ¿no?, la empresa directamente, con una herramienta que te dé resultados al día y te entregue esta información para gestionar tu empresa, ¿no? Yo creo que las personas micro o pequeños empresarios deben cambiar su chip, ¿no? Deben cambiar su chip para realmente crecer. No es que el empresario pequeño o mediano no pueda crecer, sí puede, porque si uno vende, puede ser mejor o mejorar su venta con una herramienta que te apoye a dar resultados, ¿no? Yo creo que fuera de la herramienta está el chip de cada empresario que quiera crecer, y no en base a una ley, no en base de una obligación, no de una necesidad, sino en base de que tú tengas una chip y una mentalidad de fortalecer tu empresa para ser mejor. Exacto. Que ser en realidad una organización, ¿no? Que sea más que de sobrevivencia, que sea sostenible y competitiva. Gracias, James. Nos veremos en otra oportunidad. Gracias a ti, Gerardo.